¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. El pasaje bíblico de hoy, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, cuando se crían niños menores de 2 o 3 años de edad, se debe tener especial cuidado que no se lastimen tocando o comiendo alguna cosa peligrosa que hay en casa. Por ejemplo, supongamos que tiene insecticida o veneno. Aun cuando los padres les digan a sus hijos que no deben beber eso, ellos podrían no entenderlo. Por eso, los padres esconderán todo aquello que pueda ser de riesgo o peligroso para los niños. Para empezar, quitarán todas las sustancias dañinas para que sus hijos no corran peligro. Creo que todos ustedes harían lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, en la Biblia hay un pasaje bastante singular. Es el que nos narra del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó al hombre a su propia imagen por amor. Puso a Adán para que viviera en el huerto del Edén. No obstante, plantó también ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dijo a Adán que si comía del fruto de ese árbol, con toda seguridad iba a morir. A pesar de la advertencia, Adán comió del fruto de ese árbol y pecó. Por ello, tanto él como todos sus descendientes cayeron de la gracia de Dios y tuvieron que asumir el castigo o la paga del pecado, que es la muerte. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios plantó ese árbol en el huerto del Edén, que era de hecho un peligro para Adán? ¿Acaso no sabía que Adán iba a comer de ese fruto? Y si Dios no lo sabía, eso quiere decir que hay algo que Dios no sabe ni conoce y que por lo tanto no es omnisciente. Y si aceptamos que el Todopoderoso Dios puso ese árbol ahí, sabiendo y conociendo todo lo que iba a suceder, ¿significa eso que no amaba a Adán? Claro que no. Dios lo sabía todo y además amaba mucho a Adán. Precisamente por eso puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Esta es la prédica número 5 del mensaje de la cruz, y hoy les compartiré la providencia de Dios al plantar el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén. Espero que a través de este mensaje puedan entender la providencia y el amor de Dios encerrados en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oro en el nombre del Señor para que, al comprender esta providencia, puedan llegar a ser verdaderos hijos de Dios que lo amen de todo corazón y así sean amados por este Dios lleno de misericordia y de compasión. Querido público, cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, si bien su físico y apariencia eran la de un adulto desarrollado, su mente y conocimiento era la de un bebé recién nacido. Era como una flamante y nueva computadora de última generación que no tiene todavía ningún dato ingresado en su memoria. A partir de entonces, Adán comenzó a recibir directamente de Dios, poco a poco, todo tipo de conocimiento. Aprendió acerca de Dios, del reino espiritual, de la verdad, de la benignidad y bondad, de la luz y de muchas otras cosas espirituales, incluyendo el conocimiento necesario para señorear sobre todas las cosas. Después que Adán obtuvo el suficiente conocimiento, finalmente estuvo capacitado para gobernar sobre todas las cosas como Señor de toda la creación. Génesis capítulo 2, versículo 19 señala: Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hermanos, hoy en día incluso el más estudioso y dedicado erudito no tendría la capacidad para saber los nombres y las características de todas las aves de la tierra. Pero Adán sabía las características no solo de todas las aves, sino también de todos los animales, y así pudo ponerles a todos ellos el nombre apropiado. Con esta asombrosa clase de conocimiento y sabiduría, Adán y Eva comenzaron a multiplicarse, procreando hijos. Génesis capítulo 1, versículo 28 cita al respecto: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como está escrito, Adán y Eva se multiplicaron y tuvieron muchos hijos. El hecho que tuvieran una numerosa descendencia en el huerto del Edén se puede confirmar claramente en la Biblia. En la primera parte de Génesis, capítulo 3, versículo 16, se enuncia: multiplicaré, es decir, Dios multiplicará, prosigue la Escritura, en gran manera los dolores en tus
se refiere a Eva. Finaliza el pasaje: preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Aquí la frase multiplicaré en gran manera nos dice que Eva ya había tenido anteriormente algún dolor al dar a luz. Para que una criatura nazca, la pelvis tiene que dilatarse, por lo que tiene que haber algún dolor. Sin embargo, antes que Eva pecara, el dolor era menor, pero después Dios dijo que ese dolor aumentaría en gran manera. Por eso, hoy en día, las mujeres sufren bastante al momento del alumbramiento. No obstante ello, es un hecho que el dolor del parto disminuye en la medida en que la mujer se despoje de sus pecados y se santifique. En el caso de las hermanas que pertenecen a esta iglesia y que procuran santificarse y llevar una buena vida cristiana, ellas tienen relativamente un parto mucho más fácil. Hay muchas hermanas que han dado a luz sin dolor alguno. Después que reciben la oración con fe, dan a luz en forma rápida y sin mucho dolor. Hermanos, el huerto del Edén es un lugar donde no hay enfermedades, no se envejece ni hay muerte. Adán y Eva vivieron mucho tiempo en ese huerto y allí se multiplicaron. Cuando Dios me reveló el mensaje de la cruz, me dijo que Adán vivió en el jardín del Edén por un periodo indeterminado de tiempo. La Biblia lo menciona brevemente. Por eso muchos lo malinterpretan. Piensan que pasó muy poco tiempo desde que Dios formara a Adán hasta que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando decimos que la historia del cultivo del ser humano es de 6.000 años, no estamos afirmando que estos 6.000 años empezaron desde el momento en que Adán fue creado, sino desde el instante en que fue echado fuera del jardín del Edén a esta tierra. El cultivo de la humanidad se inicia con la caída de Adán, es decir, desde que fue desterrado a este mundo. No se puede calcular el tiempo que transcurrió desde la creación de Adán hasta que pecó. Durante ese indeterminado lapso, Adán disfrutó de gran autoridad como Señor de toda la creación y no le faltó nada. Ahora bien, cuando Dios puso a Adán para que viviera en el huerto del Edén, solo le prohibió una sola cosa: no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 menciona: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, Adán no requería de permiso alguno para comer de cualquier otro árbol. Continúa la cita: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, al principio Adán y Eva obedecieron el mandato de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo simplemente lo olvidaron. Hermanos, los ángeles han sido creados solo para obedecer automáticamente los mandamientos de Dios, pero al hombre Dios le dio libre albedrío o voluntad propia. El ser humano puede escoger obedecer o no obedecer conforme a su propio libre albedrío. Producto de ello, Adán y Eva no obedecieron más la palabra de Dios. Usando su libre albedrío, finalmente comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, la serpiente desempeñó un papel muy importante en todo esto. El diablo y Satanás instigaron a la serpiente para que engañara a Eva. Actualmente, la mayoría siente repulsión cuando ve alguna serpiente. No obstante, en un principio no fue así. Cuando fue creada, el hombre no le tenía aversión, pero le llegó a sentir repulsión debido a que por ella cayó de la gracia de Dios. De hecho, antes de que fuera maldecida, la serpiente no era del todo repulsiva. Al igual que todas las demás criaturas de Dios, era también amorosa y tenía una apariencia agradable. El actual aspecto de las serpientes y su apariencia perversa fueron producto de la maldición de Dios luego de que engañara a Eva. Veamos por un momento objetivamente a las serpientes. Su piel es suave, son limpias. En el caso de los perros, tienen pulgas y si no los bañan, huelen mal. Sin embargo, las serpientes son suaves, no se ensucian, podrían hasta considerarse cariñosas. No obstante ello, el hecho es que la gente siente más que repulsión hacia ellas. Les tienen miedo, en particular las mujeres. Las mujeres son las que más temen a las serpientes. Algunas de ustedes no lo hacen.
pero la gran mayoría sí les tienen temor. Después que acepté al Señor como mi Salvador, pude entender la razón de ello leyendo la Biblia. Es que la serpiente tentó a Eva y la hizo caer en el pecado. Consecuencia de ello es que nuestra propia naturaleza odia a las serpientes. Especialmente las mujeres las aborrecen aún más. De no ser así, hasta sería entretenido jugar con ellas, excepto, claro, con las que son venenosas. Pude entender por qué resultan tan repulsivas luego de leer la Biblia. Todos deben saber lo veraz, precisa y verdadera que es la Biblia. Como les decía, el actual aspecto de las serpientes y su apariencia perversa fueron producto de la maldición de Dios luego de que engañara a Eva. La serpiente no solo era amorosa, sino también muy astuta, es decir, era muy ingeniosa. Ser astuta quiere decir, en otras palabras, que tenía la sabiduría para ganarse el corazón de las personas. La serpiente fue lo suficientemente astuta para agradar a Eva y ganarse su corazón. Por eso, cuando intentó engañarla, lo más probable es que Eva no hubiese estado alerta. Hermano, en su vida cristiana, en muchos casos, el diablo y Satanás lo tentarán a través de los que están más cercanos a usted. Cuando son tentados por su familia, amigos o por aquellos a quienes aman, es muy probable que debido a ellos se alejen de la verdad. Cuando Satanás tentó a Eva, usó a la serpiente, que casi siempre estaba muy cerca de ella. El capítulo 3 de Génesis nos narra todo este episodio. Un día la serpiente le preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Estaba tentando a Eva con palabras astutas para que se diera a la curiosidad. Dios nunca dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Dios les dijo que podían comer de todo árbol que había en el jardín, incluso del árbol de la vida en el centro del huerto, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente cambió las palabras que Dios dijo para tentar a Eva, y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho que no comamos de él ni lo toquemos, porque de lo contrario podemos morir. En realidad, Dios les había dicho que el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. Pero como Eva no recordaba más, la palabra de Dios respondió, porque si comemos de ese fruto, podemos morir. Hay cierta diferencia en la respuesta que Eva dio en relación a la que Dios dijo. ¿Saben cuáles son? Por favor, piensen un poco. A ver cuáles son. Es fácil darse cuenta. Dios dijo que si comían del fruto del árbol, con toda seguridad iban a morir. Pero Eva solo dijo que si comían del árbol podían morir. Dio una respuesta ambigua, infiriendo que solamente después de comer del árbol podrían saber si iban a morir o no. Si Dios dijo, ciertamente morirán, eso quería decir que con toda seguridad iban a morir. Eva cambió la palabra de Dios. Además, Dios no les había dicho que no debían de comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, ni que debían tocarlo. No lo hizo. En medio del huerto estaba el árbol de la vida. Dios les dijo que podían comer de ese fruto. No obstante, Eva lo dijo de una manera que parecía que Dios también les había prohibido comer e incluso tocar ese árbol. Cambió la palabra de Dios. No mencionó él, ciertamente morirán, sino que dejó entrever la posibilidad que podían o no morir si comían del fruto de ese árbol. Hermanos, si no guarda ni graba la palabra de Dios en su mente, sino que la cambia de esta manera en cualquier ocasión, Satanás lo podrá tentar fácilmente. Los mandamientos de Dios no son opcionales, es decir, no son algo que se pueda o no obedecer. Si obedece, vivirá, pero si los desobedece, ciertamente morirá.
Por ejemplo, si Dios le manda guardar santo todo el día domingo para el Señor, como cristiano deberá hacerlo. Si solo viene a la iglesia algunos domingos y otros no, de acuerdo a su criterio y forma de pensar, no será salvo. Retomando la prédica, cuando Eva cambió la palabra de Dios, la tentación de la serpiente pudo entrar por esa fisura que ella dejó en su mente. La serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él, abrirán sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, Eva en realidad no deseaba comer del fruto de ese árbol, ya que Dios se lo había prohibido. Sin embargo, como se dio a la tentación de la serpiente, el deseo de llegar a ser como Dios contaminó su corazón. Por eso, después, cuando miró el árbol, lo vio completamente diferente. Como los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria o el orgullo de la vida se habían agitado y removido dentro de ella, el fruto ahora le parecía bueno para comer y agradable a los ojos, y además era codiciable para alcanzar sabiduría. Así, Eva desobedeció el mandato de Dios y comió del fruto del árbol y lo dio también a su marido, Adán, el cual también lo comió. Sucede lo mismo con ustedes. Por ejemplo, si quieren guardar santo todo el día domingo para el Señor, no deberían entonces tener deseo alguno de ver televisión. Pero si sus amigos vienen y los tientan, invitándolos a salir con ellos a un magnífico restaurante o de paseo el fin de semana y faltar al culto del domingo, en ese momento deberían firmemente echar fuera esa tentación. Si aceptan solamente la posibilidad de no ir a la iglesia, entonces durante el culto estarán pensando en lo agradable que hubiera sido ir a ese lugar el día domingo y su mente no estará en el servicio, sino en otro lugar. Si no guardan el día del Señor una sola vez, es decir, si no vienen a la iglesia un domingo, les será más fácil hacerlo la segunda vez, y luego una tercera vez, y así continuarán haciéndolo. Si realmente se está esforzando por crecer en su nivel de fe y por llegar a la roca de la fe, le pregunto, ¿acaso podría desobedecer este mandamiento? Incluso solo haber pensado en la posibilidad de no venir el día domingo al culto, levantará un muro de pecado entre usted y Dios. Volviendo al mensaje, debido a la desobediencia de Adán y Eva, la palabra que Dios les declaró, ciertamente morirás, se cumplió en sus vidas. De acuerdo a la ley espiritual que menciona Romanos capítulo 6, versículo 23, que cita, la paga del pecado es muerte, Adán y Eva tenían que pagar el precio de su pecado. Por cierto, ellos no murieron inmediatamente luego de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la palabra que Dios les dijo referida a que ciertamente morirían, no solo se refería a la muerte física, se refería al tipo de muerte más trascendental e importante que es la muerte del espíritu. Nuestro cuerpo visible es solo una cubierta que contiene nuestro espíritu, y la parte más importante en el ser humano es su espíritu y su alma, que están inmersas en el cuerpo. El espíritu del hombre vive al recibir vida de Dios por medio de la comunión con Él. Sin embargo, luego que Adán pecara, ya no pudo tener comunión con Dios. Por eso, el ser humano se separó de Dios. El diablo y Satanás tomaron el control del hombre y lo incitaron a vivir en el pecado para llevarlo finalmente al infierno. Aun cuando el cuerpo del hombre se va deteriorando, muere y finalmente desaparece, su espíritu no se extingue. Por eso, el espíritu es el que recibe el castigo eterno en el infierno. De esta forma, en el momento en que la comunión entre Adán y Dios se interrumpió, decimos que el espíritu de Adán murió. Y debido al pecado, no solo Adán recibió la maldición, sino también lo hicieron todos sus descendientes, y asimismo, todos estuvieron sentenciados a pagar la pena del pecado, que es la muerte eterna. Por eso, debido a que los descendientes de Adán han recibido la sangre de Adán y Eva, todos ellos tienen el pecado original y están destinados a morir. Hermanos y hermanas en Cristo, no solo el ser humano cayó de la gracia de Dios por el pecado de Adán, toda la creación que estaba bajo el dominio de Adán también cayó bajo esa maldición. Génesis capítulo 3, versículo 17 señala al respecto. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor
comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, antes del pecado, el hombre solo tenía que tomar de la abundancia que producían los árboles. No obstante, ahora, puesto que la tierra había recibido la maldición de Dios, solo producía espinas y cardos. Por eso, Adán tuvo que esforzarse y con el sudor de su frente tuvo que conseguir el alimento. Además, con la tierra bajo maldición, numerosas infecciones y organismos vivos dañinos que nunca antes habían existido comenzaron a reproducirse. Igualmente, el hombre tuvo que soportar pruebas y aflicciones provocadas por los ataques del diablo y de Satanás. Sin embargo, entre todos los seres existentes en la tierra, la serpiente fue la que recibió la mayor maldición. Génesis capítulo 3, versículo 14 menciona: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hermano, una pregunta. ¿Han visto alguna vez a una serpiente comer polvo? ¿Lo han visto? Cuando en los años 80 predicaba en diversas campañas de avivamiento alrededor del país y en los Estados Unidos, solía hacer a los asistentes la misma pregunta. Les decía: Dios le dijo a la serpiente que comiera el polvo de la tierra, y les preguntaba si habían visto alguna vez a una serpiente comiendo polvo. Entonces muchos levantaban sus manos, lo cual me decía que estaban mintiendo. ¿Cómo podían haber visto a una serpiente comer polvo? Las serpientes no comen polvo. Las serpientes comen roedores, ranas, aves o insectos. Aquí, serpiente se refiere espiritualmente al diablo y a Satanás, y polvo figurativamente representa al hombre, que fue hecho del polvo de la tierra. La serpiente comiendo el polvo significa que el diablo y Satanás tendrán autoridad sobre el hombre carnal para provocar en sus vidas pruebas, aflicciones y dificultades. Como ya se ha dicho, el diablo y Satanás traerán pruebas y sufrimientos a aquellos que viven pecando. Amados hermanos, como ya mencioné brevemente al comenzar el mensaje de hoy, hay algunos que cuando escuchan del pecado de Adán se preguntan por qué Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Dios no hubiese colocado ese árbol en el huerto del Edén, Adán no hubiera comido de ese fruto, entonces no hubiera pecado y no hubiera recibido el castigo por pecar, que es la muerte. Ahora bien, Dios sabía que Adán iba a comer de ese fruto, y a pesar que amaba mucho a Adán, aún así dejó el árbol ahí. Le preguntó: ¿sabe usted la razón? ¿Por qué Dios hizo eso? Para ser breve, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para que Adán pudiera conocer la verdadera felicidad. Por favor, escuchen cuidadosamente lo que quiero decir. El huerto del Edén, donde Adán vivía, era un lugar de paz, sumamente hermoso y donde nada faltaba. La pregunta es: ¿era Adán feliz viviendo en ese jardín? No, no lo era. Más precisamente, Adán no podía sentir nada parecido a la felicidad. Nunca supo lo que era la felicidad porque nunca experimentó la infelicidad o la desdicha, que es precisamente lo opuesto a la felicidad. Hermano, en el huerto del Edén, Adán nunca experimentó lo que es la enfermedad, la muerte, ni ninguna clase de accidente, por lo que nunca padeció de ningún tipo de pena, aflicción ni dolor por haber vivido esa clase de circunstancias. Por supuesto, cuando Dios le explicó lo que era la infelicidad, Adán lo entendió en teoría, como idea, pero hasta que no lo hubo experimentado, no pudo darse cuenta lo doloroso que en realidad es la infelicidad y la desdicha. Y como no había nada parecido a la infelicidad en el jardín del Edén, Adán no pudo entender ese concepto aun cuando escuchó en teoría qué cosa era. Lo hubiera podido entender en alguna medida si hubiese visto a alguien que fuese infeliz, pero como no lo había, no pudo comprender el significado de esa palabra. Para que el ser humano se dé cuenta del verdadero valor de algo, tiene que experimentar lo opuesto a eso, y así aprender la relatividad de ambas cosas. Supongamos que desde que nació nunca ha estado enfermo. En ese caso, no podría sentir el dolor ni la aflicción que causa la enfermedad, no importa lo mucho que se lo puedan explicar.
Si ve a alguien padeciendo de alguna enfermedad, tal vez pueda sentir algo, pero jamás sentirá el dolor que se experimenta al estar uno mismo enfermo. Sin embargo, si alguien que goza de buena salud se enferma, inmediatamente se dará cuenta de lo importante que es estar sano y estará muy agradecido por ello. Lo mismo sucede con cualquier otro aspecto en nuestra vida. Solo aquellos que han padecido hambre podrán estar verdaderamente agradecidos cuando tienen abundancia de alimento. Solo cuando hay maldad podemos darnos cuenta de lo positivo que es la bondad. Solo cuando hay oscuridad podemos valorar lo preciosa que es la luz. Sin la pobreza no estaríamos agradecidos por la prosperidad financiera. Si no existiera el odio, no sabríamos que el amor es bueno. No sabríamos qué cosa es el odio si no hubiéramos odiado a alguien alguna vez. O si nadie nos hubiera odiado, ni siquiera sabríamos que el amor es bueno. Si siempre has sido rico, no sabría ser agradecido por tener bienestar económico. Si alguien que es saludable cae enfermo, cree que ese es el mayor de todos los desastres en el mundo. Diría que no sabía que estar enfermo fuera algo tan doloroso. Una vez hablé con alguien que tenía dolor de muelas. Me dijo que antes, cuando alguien le decía que tenía dolor de muelas, pensaba que eso no era en realidad algo difícil de soportar, hasta que ella misma lo experimentó. Y para esa hermana fue lo más doloroso que pudo vivir. Para ella fue el dolor más intenso que alguien jamás podría haber sentido. También sucede lo mismo con los que padecen dolor al oído. Su dolor les resulta insoportable. Ahora bien, hay también quienes exageran por todo. Pero piensen por un momento en aquellos que están en la etapa terminal del cáncer. Un cáncer que se ha esparcido por todo el cuerpo. En un par de meses, sus cabellos se vuelven canos o blancos debido al insoportable dolor. Ni siquiera se pueden lavar la cabeza porque es muy doloroso. No tienen ganas de hacer nada. Ni siquiera tienen deseos de arreglarse. Volviendo al ejemplo anterior. Como otros no han tenido ese dolor, creen que el dolor al oído o de muelas es el mayor de todos. Adán, quien vivía en el jardín del Edén, donde no existía el dolor ni la enfermedad, no podía saber ni darse cuenta de lo feliz que era. Como nunca había visto la muerte, no podía comprender totalmente lo que quería decir Dios cuando dijo, ciertamente morirás. Hermanos, desde que acepté al Señor, jamás he estado enfermo. Mi familia nunca ha ido a un hospital ni ha tomado medicina alguna. Por eso, mi recuerdo de lo que padecí antes producto de todas mis enfermedades es muy vago y débil. Incluso, a veces me pregunto si en realidad estuve enfermo en esa época. Les digo algo. Estaba tan enfermo que tenía que caminar apoyándome en un bastón y la pasaba tendido en cama. Tenía miedo que alguien se me acercara y me tocara. Algunas veces ni siquiera podía ir al baño. Sin embargo, ahora como han pasado más de 30 años y nunca más me he enfermado, todo eso queda como un vago recuerdo. Tampoco he necesitado de ninguna inyección, ni siquiera como precaución. Aún así, Dios me ha protegido y me encuentro totalmente sano y saludable. Volviendo a la prédica, repito, Adán nunca pudo comprender totalmente lo que quería decir Dios cuando dijo, ciertamente morirás. Dios amaba mucho a Adán y le proveyó todo lo necesario para vivir. No obstante, Adán no sentía agradecimiento sincero hacia Dios. Sin embargo, luego de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y ser echado fuera del huerto del Edén, todo cambió. Adán tuvo que vivir en este mundo y tuvo que pasar por muchas cosas que nunca antes había experimentado. Pasó hambre, fatiga, frío, calor, muerte, aflicción, dolor, pena, etc. Todo eso fue causado por el pecado. Entonces pudo darse cuenta de lo feliz que había sido en el jardín del Edén.
Querido público, si el ser humano no conociera el significado de la verdadera felicidad, su vida no tendría sentido ni propósito alguno, aun gozando de todo el lujo y confort material. Más bien, aun cuando tenga que sobrellevar ciertas circunstancias por un corto periodo, si por medio de ello puede darse cuenta de lo que es la verdadera felicidad, esa experiencia será invalorable en su vida. Hermanos, aun cuando los padres amen mucho a sus hijos, no podrán evitar que algún día salgan a la calle. Fuera de la casa habrá tentaciones, malos amigos y muchos peligros. No obstante ello, debido a que sus hijos deben estudiar, ir al colegio, luego a la universidad y así llegar a ser adultos e incorporarse a la sociedad, los padres deberán dejarlos que enfrenten el mundo. Sucede lo mismo con Dios. Quizás hubiese sido mejor si Adán, como hijo amoroso, se hubiera dado cuenta de todo lo que Dios le había dado y le hubiera estado agradecido por ello. Pero, a diferencia de Dios, el ser humano no puede darse cuenta del contraste de las diferentes circunstancias de la vida a menos que las experimente en carne propia. Por eso, Dios puso al alcance del hombre el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén para permitirle experimentar la desdicha y el dolor y así pudiera apreciar la relatividad de las cosas y no solo tener el concepto teórico. Sin embargo, esto no significa que Dios indujo a Adán a que pecara. Tan solo quiere decir que Dios permitió que Adán escogiera de acuerdo a su propia voluntad y libre albedrío. Finalmente, Adán, por decisión propia, comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y, desde ese momento, toda la humanidad tuvo que enfrentar diversos tipos de situaciones totalmente desconocidas hasta ese momento. Para ellos, como el frío, el sofocante calor, enfermedades, pobreza, hambre, separaciones y, por último, la muerte. Cuando llegue al reino celestial, luego de haber vivido este proceso de cultivo del ser humano en este mundo, donde habrá experimentado toda clase de sufrimientos, comprenderá lo extraordinariamente buena que es la vida en el reino de los cielos. Podrá sentir en lo profundo de su corazón el gozo y la dicha que hay en el reino celestial, donde no habrá pecado, ni desdicha, ni infelicidad, ya que habrá experimentado el dolor que causa el pecado, la tragedia de las enfermedades y la pena que provoca la muerte de un ser querido en esta tierra. Dará gracias a Dios de todo corazón por haberle dado por heredad ese esplendoroso reino celestial y así poder vivir allí por la eternidad. Hermanos en Cristo, una pregunta. ¿Sabe usted cuánto anhela la gente tener oro, joyas y diamantes? Solo por eso algunos llegan a matar. En este mundo caminamos sobre veredas sucias de asfalto que se deterioran y huelen mal. Sin embargo, en el cielo no hay nada de eso. No hay polvo ni suciedad. No hay nada que se corrompa ni que huela mal. El oro y las joyas que tanto atraen en este mundo serán el pavimento de las calles en el reino de los cielos. Las cosas que siempre ha anhelado tener en este mundo como una casa, la tendrá en el cielo. Los muros de la Nueva Jerusalén serán de jaspe. En este mundo puede disfrutar al ver flores y oler su fragancia. No obstante, esas flores se marchitan. Las flores en este mundo no tienen mucha fragancia, pero en el cielo despedirán un aroma exquisito. ¿Se imagina vivir allí? Calles de oro y mar como de cristal, transparente y diáfano. Será feliz porque habrá vivido su cultivo en este mundo. Hermano, si hubiera nacido en el cielo y hubiera vivido allí hasta ahora, no sabría lo bueno que es vivir en el reino celestial. Por ello, no podría ser agradecido ni sabría lo que es el amor. No obstante, ahora, por haber vivido en este mundo y debido a nuestro Señor Jesucristo, en vez de ir al infierno, puede ir al reino de los cielos y vivir eternamente allí. ¿Cuántos se alegran? Por eso podrá estar cada día más agradecido a Dios y a nuestro Señor.
Y eso será porque habrá pasado por el cultivo humano, es decir, conocerá la diferencia entre la dicha y la desdicha, no solo como simple teoría, sino como una experiencia vivida, y por eso anhelará llegar al reino de los cielos, donde será eternamente feliz. Por eso, hermano, que su amor por Dios no cambie con el tiempo, sino más bien aumente cada día más y más. Hermanos, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán llegó a experimentar la infelicidad y la desdicha. Solo entonces pudo darse cuenta de lo feliz que era su vida en el jardín del Edén. Sin embargo, cuando comprendió este hecho, ya había pecado. Su comunión con Dios se había interrumpido y, en consecuencia, su espíritu había muerto. No podía regresar al huerto del Edén ni retornar a su vida anterior. No solo Adán y Eva, sino también todos sus descendientes estuvieron destinados a recibir la paga por el pecado, que es la muerte. La pregunta es, ¿qué puede hacer al respecto? ¿Cómo puede escapar al castigo de la muerte eterna por ser pecador? Dios desde el principio sabía que Adán iba a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y sabía, por ende, que iba a pecar. Por eso, aún antes que pusiera ese árbol en el jardín del Edén, Dios ya había preparado el camino para la salvación de toda la humanidad. Todo este plan de salvación ya había sido elaborado por Dios cuando planeó el cultivo del ser humano. Desde el momento en que Dios se dividió en la Trinidad, ya había preparado el camino de la salvación. Por eso mismo, Dios se dividió en la Trinidad. Desde antes del inicio de los siglos, Dios ya había preparado este camino para salvar al ser humano pecador del castigo de la muerte eterna sin infringir esta ley del reino espiritual. Tal vez se esté preguntando, ¿cuál es entonces este camino para la salvación? Se los diré en la próxima prédica. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ahora ya saben por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Si comprenden esto, entenderán la asombrosa providencia de Dios encerrada en este acto de inmenso amor, y en forma espontánea darán gracias a Dios por su amor al darnos la oportunidad de llegar al eterno reino de los cielos y vivir allí en gozo permanente. Así podrá tener permanentemente la esperanza viva por ir al cielo y vivirá una vida plena de gozo y agradecimiento sin importar las circunstancias que tengan que enfrentar en este mundo. Por eso, 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18 menciona, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, no importa la aflicción, pena o dolor que esté sufriendo en este momento, eso solo será momentáneo. Después de esta vida, disfrutaremos todos juntos del glorioso reino celestial y de eterna felicidad por siempre y para siempre. Espero que a través de esta prédica hayan sentido el amor de Dios, quien siempre desea darnos la mejor y la mayor de todas las bendiciones. Oro en el nombre del Señor para que puedan vivir una correcta vida cristiana, plena de sobreabundante gozo, con acción de gracias a Dios y con la esperanza viva por llegar al reino de los cielos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica.
que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz.
울려줄 때 은비 찬양 영광 받아 쓰고 승리의 노래로 환호하리. 고난의 인생길 끝마치고 아버지 넓은 품에 안기며 마음 깊이 간직한 사랑에만 주님을 속삭여 주시리. 천군과 천사의 음악 소리 반가운 가락을 울려줄 때 은비 찬양 영광 받아 쓰고 승리의 노래로 환호하리. Al